Amigos, aquí estamos de vuelta con nuestra gran invitada y también cerrando este ciclo de 3 programas con líderes femeninas que se desarrollan en distintos ámbitos. Andrea nos estaba conversando de este mea culpa de su partido en relación al 10% de retiro de las AFP. Y es bien curioso lo que tú dices, porque tenemos un parlamentario de la región, de la UDI, y que fue la gran sorpresa, diría yo, porque fue el que votó, uno de los que votó a favor del retiro del 10%. Cuéntame, ¿va a ser pasado él al Tribunal de Disciplina por esta gran falta que cometió o no? ¿O fue un error haber anunciado eso? No, yo creo que no, porque finalmente, si bien es cierto, cuando la comisión política, a la cual yo también pertenezco, definimos que en realidad el 10% no era el camino y que había una sugerencia de hacer notar este hecho al tribunal. Lo que se desencadenó después, y que en el fondo es este otro efecto que yo te decía recién, que además sirvió casi hasta para proteger el mismo modelo. Ya. Explícame eso. Porque a raíz de que la gente se dio cuenta que su esfuerzo valía y que estaba ahí y que las AFP no eran un demonio y que en realidad nadie les estaba robando y que había muchas cosas que hay que mejorar, en fin, pero cuando la gente logra ver que es suyo y que además esta cosa del reparto, no, porque no tengo que compartir lo mío, buscaremos otra manera, un sistema mixto, un algo que ponga el empleador, otro tanto pongo yo, solidario para el que está peor que yo, porque siempre hay el que está peor y el que está mejor, en fin. Cuando ocurre eso, pasando los meses, en el fondo, yo creo que finalmente igual como partido uno dice, pucha, en realidad el efecto que produjo es bueno. No digo que esté bien, digamos, o que... yo no sé lo que va a pasar, estos procesos son lentos, la verdad es que aquí se quiso decir que la UDI había dado una orden de partido y jamás, eso está prohibido y nunca ha sido así. La verdad es que yo fui concejal de la UDI y jamás recibí una directriz, una orden, no, nunca ha sido así, la verdad es que jamás. Y el senador Tal vez fue un desgaste innecesario. Puede ser, ahora mirando para atrás, puede ser... las consecuencias de eso también hay que verlas en el tiempo, porque también hemos visto cómo activó la economía, lo que fue bueno. Sí, pues. Pero la gente no necesariamente compró alimentos. Pero si queremos el principio de la libertad, sí. Podríamos decir que cada uno puede hacer, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo comentaba porque hay otros proyectos que están en discusión y que podrían entrabarse en la misma tema, en la misma cuestión, en el sentido de, ¿estamos defendiendo principios acá? ¿Es esto una política pública o en realidad es un tema que obedece a una necesidad de legislar en un tiempo de una crisis brutal? Me refiero, por ejemplo, a la idea de suspender los lanzamientos por concepto de no pago de la renta de arrendamiento. Y algunas cosas han hablado en relación a los créditos también, que yo no sé cómo va a salir finalmente, si suspender los créditos, suspender los embargos, los remates, no lo sé. Pero ¿no crees que ahí también, a lo mejor, si la UDI, ustedes tienen un eslogan que dice que es la UDI popular, también podría identificarse con este tipo de proyectos de ley? Mira, una de las grandes cosas por las cuales el mismo senador Moreira y muchísimos más, y muchísima gente ya, no sé, 8 o 9 millones de personas retiraron su ahorro, es porque efectivamente también el gobierno llegó tarde, muy tarde con soluciones y de alguna manera no se alcanzó a cumplir esta expectativa, por lo tanto, evidentemente la gente se volcó a adquirir bienes de consumo porque los necesitaba, porque efectivamente hay una tasa de desempleo muy alto. Y en ese orden de cosas que tú me estás planteando, Pati, efectivamente de pronto, bueno, la pandemia es inédita, nadie la vivió, estamos reaccionando y está bien, nadie puede tener planificado cómo funcionar ante una pandemia. Por ejemplo, más que los temas que tú dices, que yo creo que son medidas y que con eso hay que empatizar sí o sí, porque efectivamente es un estado de excepción y que se paralicen las cosas por un tiempo no va
a dañar a nadie, que los bancos la verdad es que no puedan cobrar ciertos créditos o tengan que reordenar sus finanzas, no va a pasar nada. Yo creo que efectivamente eso sería una sola reacción. Pero por ejemplo el tema del impuesto a los súper ricos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Hay sectores de derecha en que están en la oposición. ¿Pero por qué estoy de acuerdo? Porque cuando en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se hizo esta reforma tributaria, lo que todos esperábamos era que de verdad los más ricos pagaran más y no hubiese este castigo tan grande que hay a la clase media. Hay una gran clase media en que no son ricos, tienen ingresos de 3, 4 millones de pesos, pero si tú tienes 2 hijos en la universidad, otro cabrón en el colegio, estás pagando un crédito hipotecario y todo, la verdad es que llegáis apenas. Es verdad, la gente que me está escuchando puede decir, oye, esta señora está loca, hay gente que apenas vive con 800 lucas, sí, efectivamente, son realidades diferentes. Claro. Porque la clase media tiene un gran training de gastos, lo hemos visto hoy día, esa gran clase media de cristal, que en el fondo es muy vulnerable, porque si pierdes la pega, lo pierdes todo y se te va a la punta al cerro tu sistema, tus expectativas. Esperábamos todo y que efectivamente no fuera tan castigada. Entonces, yo creo que sí, quizás subir impuestos a los más ricos y bajar impuestos a esta gran clase media que es la que da empleo, la que empuja, la que tiene pyme, en fin, por ahí va. Yo creo que eso quedó mal hecho desde la política pasada, como tantas otras, y es algo sobre lo que hay que legislar sin duda. ¿No crees que todos estos temas que se tienen que abordar de manera seria, digamos, se está prestando también para que exista a nivel político un cierto populismo? ¿No podemos caer en ese riesgo del populismo? Lo que pasa es que ya está instalado el populismo en Chile desde el 18 de octubre. El estallido delictual, como yo le digo, y mucha gente más, lo que hizo fue que sectores muy radicalizados de izquierda buscaron ahí donde nos duele, en estas falencias, los problemas que tiene el sistema, las inequidades que existen, el abuso que existe, qué sé yo, el tema con las sanitarias, el tema con las grandes concesionarias, los peajes. Se demostró que en realidad se puede con menos, no van a quebrar. Hay muchísimas cosas, mejorar el sistema de salud, el tema de la educación. Todas esas demandas legítimas, demandas ciudadanas, en que de repente sentíamos que, pucha, todo nuestro esfuerzo hacía que avanzáramos muy lento. Ahí supo la izquierda meter la punta en buen chileno y volcar esto hacia el enojo, la violencia, y se desencadena toda esta cosa enojada para en el fondo derrotar a la institucionalidad, que es lo que siempre estos sectores han estado buscando. Y claro, hay que legislar, hay que modificar cosas. Para mi gusto, no hay que cambiar la Constitución, estamos a puerta un proceso. Vamos a hablar del proceso constituyente. Exactamente, y la verdad es que cada día me convenzo más que lo que hay que hacer es modernizar el Estado. Y esto no pasa por un cambio de Constitución, sino que pasa por achicar el Estado, por hacerlo más eficiente, más efectivo. Hoy día, no sé, por ejemplo, plazas. Hay 3, 4, 5 maneras de financiar plazas. ¿Por qué no concentramos, digamos, porque podemos postular a plazas por el gobierno regional, por la SUDERE, por esto, por otro? Bueno, veamos de qué manera vamos organizando el Estado para que sea más efectivo, más eficiente. ¿Quiénes han podido, no sé, conocer el sistema público de salud? Uno entra y hace 5 filas en un hospital. Es verdad, se ha mejorado la infraestructura, el tema del GES, buenísimo, pero ¿qué tal si yo voy y me atienden, no sé, hay 60 personas, ¿cierto? Call center, donde yo en esa misma fila pido la hora, clasifico, pido la otra hora, hago la lista de la farmacia, o sea, todo con un solo ejecutivo, por así decirlo. Pero tú dirías entonces que esta izquierda de la que tú hablas ha sobredimensionado lo que puede lograr una nueva Constitución. Claro que sí. ¿Sí? Porque la Constitución va a ser letra muerta. En el fondo, la capacidad de un país y lo que podemos lograr se hace con trabajo, con esfuerzo, con crecimiento. No existe nada gratis. Estas garantías que quieren instalar, de la cual maquillan en una nueva Constitución, que le vamos a garantizar la vivienda, le vamos a garantizar la salud, por Dios, si no hay recursos, si Chile no se convierte en un país más estable, rico, si no hay inversión, como se ha ido mucha inversión desde el estallido hasta ahora,
no vamos a poder tener ni salud, ni educación, ni nada, y nos vamos a convertir, y esto no es de verdad el discurso del miedo, vamos a terminar como Venezuela, es que es verdad, o sea, es verdad, porque la verdad es que si el inversionista va a poner sus recursos, lo va a poner en un lugar, en un país donde hayan políticas públicas serias, donde sepa perfectamente cuánto va a generar, cuánto va a gastar, cuánto impuesto le van a cobrar. Por lo tanto, meternos en un proceso constituyente cuando no es necesario va a traer muchísima inestabilidad. Pero el proceso constituyente al parecer se viene, Andrea, porque por lo que se está sondeando, o sea, al parecer se va a aprobar la idea de la nueva constitución. ¿Hay que tenerle miedo a eso? A lo mejor democráticamente se puede, esas mismas ideas que tú defiendes se pueden ir a discutir y a defender en un proceso constituyente. E instalarlas de nuevo. Sí, y tratar de que la constitución que salga sea igual, parecida a la que tenemos. Hay cosas que yo cambiaría, sin duda, hay muchísimo. Pero porque esto no es aferrarnos a una constitución porque está todo bien, no. No es aferrarnos a una constitución porque surgió en el gobierno de Pinochet, tampoco. Se trata de cambiar lo que realmente es necesario y ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué queremos el cambio? Entonces queremos un cambio porque queremos obtener esto. ¿Cómo lo cambiamos? Hoy día no hay que olvidar que con esta constitución pudieron sacar al ministro Chadwick, han podido legislar acerca del 10%, que estábamos hablando hace un ratito. Esta constitución da para mucho. Podemos cambiar el sistema de pensiones, de seguridad social. Entonces, ¿es necesario embarcarse? Yo sé que probablemente se viene este proceso, pero no pierdo la esperanza y que en este último tiempo que queda de campaña por el rechazo, la gente pueda entender que no es necesario, no estamos en el momento y que si hay cosas que modificar, las podamos hacer desde la legislatura y no parando otro parlamento, porque también lo que la gente no sabe es que así como quedó el acuerdo del 15 de noviembre y como se va a hacer, es que en el fondo los partidos políticos, no usted en la casa, no usted en la plaza, los partidos políticos vamos a poner a estos candidatos nombres y finalmente vamos a terminar todos pagando un segundo parlamento que va a estar durante 2, 3 o 4 años, porque el plazo es 2, pero si no se llega a un acuerdo, va a ser mucho más, con un gasto enorme de plata, con un desgaste enorme cívico, ciudadano para todos, ahuyentando el crecimiento económico y por lo tanto para tener algo que probablemente sea muy bonito. Y además yo invito a la gente a leer la Constitución. Yo creo que si la gente lee la Constitución se va a dar cuenta que no le falta nada, cambiando algunas cosas que hay que cambiar, sin duda, pero no le falta nada. Si tú quisieras pensar cuáles serían, que ya imaginemos que está instalado el proceso constituyente, ¿cuáles son los valores o principios que a ti te parecerían intransables? Sin duda la subsidiariedad del Estado, que también sea demonizada, que no, que el Estado tiene que ser solidario, le dicen ahora. La verdad es que yo no recuerdo en la universidad haber estudiado el Estado solidario, más que nada garantista, en el fondo, que lo que pretende es eso, pero solidario es una palabra como tan, no sé, es como bondadoso, no sé, no, trato de encajarlo y no me cuaja. ¿Y qué significa la subsidiariedad? En el fondo es que primero el mérito, el esfuerzo personal, y si no se puede y no llega, el Estado obviamente tiene que ir detrás empujando y asegurando ciertas cosas que hoy día con esta Constitución también lo garantiza. Yo le pregunto a la gente, siempre hago este ejercicio. Dime. Le digo, oye, ¿a usted la igualdad? Sí, que la igualdad, qué sé yo, igualdad versus justicia. Siempre trato de educar muchísimo sobre esos dos conceptos. Entonces, ¿a usted le parece justo que usted se saca la mugre, trabaja de sol a sol, ahorra, no se compra una pilcha, y su vecina todo el día se las tira, ve los matinales, va a dejar al niño va a dejar al niño al jardín, y el Estado le va a dar lo mismo a ella que a usted? ¿Le parece? Eso es igualdad, ¿le parece justo? No, pues, no corresponde, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el sentido de justicia es algo que toda constitución mundial, eso es lo que uno espera, efectivamente, cada uno según su esfuerzo y según sus deficiencias, porque aquella persona que no puede trabajar porque tiene que criar a los hijos, que no puede trabajar porque
o que tiene trabajos menores, el señor que anda con la carretilla todo el día, efectivamente no puede tener la misma jubilación que un señor de escritorio y no podemos pretender como Estado que trabaja hasta los 70 años. A los 50 está hecho bolsa, igual que una profesora, efectivamente. Entonces, hay mucho sobre lo que tenemos que conversar, sobre lo que tenemos que discutir, pero con la verdad. Entonces, a mí lo que me molesta es cuando ciertos sectores de la izquierda, no todos, porque hay muchísima gente que está por el rechazo de, sobre todo la democracia cristiana, algunos socialistas también, lo que era la antigua concertación, que me molesta cuando la gente se le miente y cuando la gente cree que va a tener muchas cosas nuevas. Es importante, es interesante eso porque fíjate que yo también he escuchado muchos jóvenes, de repente más radicales, decir que vivimos una dictadura. Y ahí los términos son importantes, no son irrelevantes, no son menores. Sí. Vivimos una dictadura para que usted le dé la cátedra a quienes nos escuchan. No. Para mí no. Es verdad que efectivamente a raíz de la gran desestabilización democrática, el golpe a la democracia que se produjo en el gobierno de Allende, que fue elegido democráticamente, pero finalmente él mismo atentó contra la democracia del país, bueno, vino el golpe de Estado, todo lo que se quiera. Perfecto. No vamos a borrar la historia. No estamos defendiendo los atropellos de los derechos humanos porque yo no conozco a nadie en Chile que los haya, avalado, nadie. Sin embargo, y se abolió, digamos, a los partidos políticos, algunas libertades de prensa, efectivamente, y el Congreso. Y desde ese punto de vista, jurídicamente, se podría hablar efectivamente de una falta de democracia. Pero actualmente no. Actualmente, a eso me refiero. No actualmente para nada. Claro, por eso digo que los conceptos se usan de manera realmente, sobre todo por jóvenes más radicales de manera rara. Yo he escuchado muchas veces decir vivimos una dictadura, pero no estamos viviendo una dictadura, a eso me refería yo. Lo que pasa es que la población chilena, bueno, nosotros somos hijas de la dictadura, pero los cabros de ahora son hijos de la democracia. Sí, pues. Y si tú me preguntas hoy día, yo prefiero 1000 veces a esta generación que somos hijos de la dictadura a los hijos de la democracia, que hoy día la verdad es que todo les da lo mismo, dicen que salen a marchar porque lo hacen por sus abuelos, y la verdad, ¿harán algo por sus abuelos? No todo, ya me van a disculpar los televidentes, yo soy un poco bruta a veces para decir las cosas, pero a veces es necesario no adornar tanto las palabras, porque a veces cuando las adornamos mucho como que el mensaje se diluye. Yo creo que por la abuelita es mejor salir a trabajar, ayudarle en la casa, entender, estudiar, comprarse un celular más barato y esforzarse por ser alguien más en la vida, como probablemente lo hicieron sus propios padres, su propia abuelita. Más que salir a marchar, porque la verdad es que con marcha, tirando piedras, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso por un lado. Y las generaciones de hoy han tenido todo muy fácil porque el modelo en el fondo... está bien los bienes de consumo. Los bienes de consumo, Dios nos hizo a nosotros personas inteligentes para crear, para producir, inventores. Imagínate, con un clic hoy día podemos estar comunicados con nuestros hijos que están lejos, con la amiga que está al otro lado del mundo. Seguro. Qué maravilloso. Sí, lo que ha fallado entonces diríamos que es la educación, porque los bienes per se no son malos, no son malvados, no tienen una etiqueta que diga verdad. Sí. El problema es la educación. Y cómo invertimos nuestras energías o cómo priorizamos nuestros gastos. O sea, ahí hemos fallado entonces severamente como sociedad, digo. Sí, porque el querer cosas de consumo está muy bien. El cómo llegamos a eso, ahí es donde... probablemente estas nuevas generaciones quieren alcanzar todo rápido, son muy competitivos y la competencia es buena, pero en demasía no, evidentemente que no, porque los chiquillos salen de la universidad y rápidamente no se conforman con cualquier sueldo, ya quieren ascender y esta carrera hace que probablemente los que van quedándose un poco más atrás, porque somos todos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, unos somos más lentos, otros son más rápidos, en fin, esas diferencias somos las que... no nos contentamos con eso, entonces nos estamos comparando con el de al lado. Entonces yo veo un cabro de 35 años que ya tiene familia, ya tiene el hipotecario, muy a los yanquis, ¿no? Muy, ya tiene todo eso, y yo
todavía no termino de estudiar nada. Claro. Y todavía ni una papa pelada, como se dice. Yo digo, los cabros, no, o sea, cada uno tiene su individualidad, cada uno tiene que estar conforme con lo que ha hecho, cada uno, todos tenemos nuestras culpas, nuestras cargas, nuestras propias cruces, pero también somos distintos y algunos serán súper clever y tienen, no sé, unas virtudes, otros tienen otras, po. Entonces, esta diversidad que hoy día no la estamos albergando porque en Chile no hay respeto a los que piensan diferente y algunos sectores minoritarios tratan de imponer esa visión como si fuera de la mayoría. Entonces, ¿dónde está el respeto? En Chile, Patricia, y eso lo sabemos, y los niños lo saben igual. En Chile los peores momentos de la historia de Chile los hemos pasado cuando dejamos de escucharnos, cuando dejamos de respetarnos. Bueno, eso es lo que están aquí arriba de la mesa, ¿no? La falta de empatía y cómo nos hemos polarizado. Yo creo que tenemos que ayudar todos desde las distintas posiciones, desde un programa de televisión, Exacto, tú como líder de opinión, sí, a mejorar el clima, sobre todo si vamos a tener estos diálogos democráticos que se vienen de tanta envergadura y con tantas elecciones. La gente tiene que estar informada, tiene que estar educada. Sí, efectivamente. Y eso se obtiene también con un clic. ¿Cuál clic? Ahí, en el celular. Hoy día nadie Perfecto. tiene, ¿cierto? Nadie dice, pucha, yo no pude. No entendí probablemente lo que le sí, quizás no lo entendí, pero vaya a otro. Yeah. Yo siempre le digo, vitriné. Hoy día usted tiene en el teléfono al partido, qué sé yo, republicano, desde los de Cast hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista. Hay de todo, lea de todo, busque de todo, no se quede con el slogan, no se quede con el titular de la noticia. Lea un poquito más allá, compare, haga ese ejercicio, porque en el fondo nadie lo va a educar a usted, nadie le va a decir a usted, que a usted nadie le diga lo que tiene que hacer. ¿Y ustedes están como partido buscando esas distintas redes para informar? Sí, estamos, bueno, hasta antes de la pandemia estábamos full dando charlas con hartos constitucionalistas en diferentes grupos etarios, en diferentes sectores, en las poblaciones, en los gremios, en todas partes. Y eso, bueno, con la pandemia se frenó un poco, ahora estamos volviendo a hacer lo mismo y la gente se sorprende mucho. Porque dice, pero es que usted, dice ahora la UDI solamente es a los gremios, acá, o sea, la zona, a los lecheros, qué sé yo, a los industriales. Nosotros hablamos muchísimo con profesores, con funcionarios públicos, gente de la salud, con gremios que están izquierdizados o tomados por ciertos grupos de izquierda, con gente de las artes, la cultura, porque en realidad nadie es dueño de nada. Hoy día en Chile, país libre, como entre todos hemos forjado, la verdad es que hay mucha gente que piensa más como con los valores de justicia, del mérito, del respeto a la familia como pilar fundamental de la sociedad, más que estas otras cosas o imposiciones de la superizquierda, pero no se atreve a decirlo porque resulta que la funa se instaló también, claro. Las amenazas, la violencia. Yo en mi Facebook posteo harto, sobre todo sobre el tema de la violencia, recibo de todo, a mí me da lo mismo. Yo sé, la verdad es que ese cuero chancho así de, la vieja facha aquí, desde chica que lo he pasado, la verdad que estoy acostumbrada. A mi hijo les da un poco de lata de repente, pero por mí, no por ellos tampoco. Claro, por la mamá. Pero yo no voy a dejar de postear en mi muro con mucho respeto, con mucha decencia, como lo hago siempre, lo que creo. Está bien. Y me parece que es la valentía que tú tienes para estar en el lugar en el que estás actualmente. Sí. Por lo tanto, tienes un rol ahí del cual no puedes eludir. ¿Te fijas? No podemos eludirlo. Bien, por eso. Además, yo creo que hay que igual poner en contexto, porque la violencia es muy visible, pero también es de un sector minoritario. La gente agresiva no es la que... Mira, que está, sobre todo, está ejemplo, visible, pero no es la mayoría. En el tema de los mapuches, los pueblos originarios, hace un tiempo atrás empezaron, cierto, con el tema de Celestino Córdoba, todos lo sabemos, muchísimas manifestaciones y volvió a estar en boga el tema de la violencia en la Araucanía. Yo soy osornina, acá tenemos un gran componente huilliche, mapuche, y la verdad es que
el pueblo mapuche es súper pacífico, es tremendamente pacífico, es un pueblo esforzado, es trabajador. Es un temazo ese. Es un temazo. Sí, y se formó en la coalición en el Chile Vamos el Comité Político Mapuche del Chile Vamos, que no hicieron muchísimas burlas, y militantes nuestros que son... ¿De orígenes? De orígenes, efectivamente, mapuche, por el rechazo que están trabajando. Oye, le han hecho un bullying que te lo... Sí, olvídate. Mira, yo creo que una de las funciones de los medios de comunicación en el cual estamos ahora, nos hemos tomado muy en serio el transmitir una voz en pro del encuentro, del reencuentro, de la empatía, y dejar de lado ese tipo de acciones que yo creo que no conducen a nada, y personas que estén en posiciones muy distintas tienen que ser capaces de sentarse y de conversar. Como lo hemos hecho ahora nosotros tan entretenidamente, Andreita. Yo te agradezco mucho que hayas venido, porque eres una tremenda líder de opinión. La región de los lagos te necesita, así que esperamos seguir viéndote. Y eso que no sea una presión para ti, sino que sea un estímulo, un acicate para seguir adelante. Y yo les diría a ustedes que espero haber cumplido con la premisa de mostrarles, de traerles liderazgo femenino potentes desde el sur de Chile. Así que, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea, nuevamente. Gracias. Y nada, pues, soy Patricia Sanzana y esto es Puntos de Encuentro.